Mucho gusto. Mucho gusto también, doctor. Encantado de que esté con nosotros. Muchas gracias por contribuir con su presencia. Doctor Y el Flores, doctor buenos días. Oscar, el jefe residente de oftalmología del Hospital Loaiza también. ¿Cómo está, doctor Flores? El día de hoy voy a ayudar con la moderación de las preguntas y lo voy a presentar, doctor. Tal vez yo voy a dejar de compartir para que pueda compartir su pantalla. ¿Ya? A ver, ¿ve mi pantalla? Sí, doctor. Perfecto. ¿Podría agrandarla? Un ratito. Ya, ¿ahí está bien? ¿Está mejor? Sí. Sí, doctor. Doctor Barriga, ¿usted cree que ya podríamos... ¿Ustedes dirán? Yo creo que sí. Lo presentas al doctor Flores y empezamos. Ya, doctor. Bueno, buenos días a todos los asistentes al curso de Oncología Ocular, organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Bueno, el día de hoy tenemos el placer de contar con el doctor Raimundo Flores y vamos a tratar el tema de TEM y resonancia magnética nuclear en tumores orbitarios. Bueno, para hablar un poco de la larga trayectoria del doctor Raimundo, él es médico radiólogo con estudios de pregrado en la Universidad Católica de Arequipa y posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Realizó el residentado médico en radiología y radiología oncológica en el INEN. Tiene la capacitación en radiología intervencionista en Montreal, Canadá. Trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en Resomasa y la Clínica Internacional. Y actualmente se desempeña como secretario científico de la Sociedad Peruana de Radiología y presidente del Cuerpo Médico del INEN. Bueno, doctor, nuevamente agradecerle a nombre de nuestro servicio haber aceptado la invitación y por favor le doy el pase para que pueda iniciar, doctor. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal me copian para estar avanzando? Se escucha muy bien, doctor. Flores. Perfecto, muy bien, comenzamos. La charla de hoy día es una charla genérica para que nos entendamos bien entre radiólogos y oftalmólogos y otros colegas sobre cómo abordamos la patología en tumores orbitarios. Comenzaremos diciendo que en radiología tenemos 3 modalidades de exámenes para ver la órbita. Ya sabemos que contamos con una resonancia magnética, una tomografía computada y una ecografía. Lógicamente, la ecografía es mejor manejada por ustedes. Hay especialidades que manejan esta área y con muy buen rendimiento, muy buena sensibilidad y especificidad. ¿Qué podemos decir de la tomografía y de la resonancia magnética, que es el ambiente donde nos movemos los radiólogos para esta patología orbitaria? La podemos resumir en 2 partes, en 2 palabras. La tomografía computada es un examen rápido y versátil, y la resonancia magnética es un examen un tanto lento, pero con muchas más herramientas para llegar a diagnósticos un tanto más precisos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la rapidez es lo que va a caracterizar mucho a la tomografía computada y a la resonancia magnética, sobre todo su capacidad para realizar más, tener más herramientas y más instrumentos para llegar a diagnósticos más precisos. Hablemos un poquito de la tomografía computada. La tomografía computada ha evolucionado y dentro de todas sus características, una es la más importante, que se refiere al número de cortes. El número de cortes es el número de imágenes que adquiere en una sola adquisición, en una sola vuelta en el cuerpo humano. Hace años empezamos con tomógrafos de un solo corte. Actualmente estamos con tomógrafos de 500 y hasta más cortes, ¿no? Pero la pregunta es, ¿vale la pena tanta tecnología, tantas herramientas para una tomografía computada? En realidad, no mucho. Yo diría que con un tomógrafo de 16 líneas es un tomógrafo suficiente para llegar a una patología orbitaria con suficiente exactitud. Pero si queremos hacer un poquito más y, por ejemplo, hacer la parte más de patología vascular o exámenes vasculares ligados a la órbita, entonces sí es importante tener un equipo de 128 cortes o más. ¿No? El número de cortes nos da mejor resolución espacial, mejor rendimiento en cuanto a imágenes.
¿Qué más podemos decir de la tomografía computada? Que la tomografía computada, una vez que se quieren las imágenes, tiene un montón de software y un montón de postprocesos, que es lo que lo va a diferenciar de una resonancia magnética, porque puede manipular mucho más la imagen que una resonancia magnética. Es importante entender esta parte porque a partir de acá uno puede establecer si el examen que está haciendo es un examen correcto o tiene algunas deficiencias que nos puedan impedir un adecuado diagnóstico. Son términos netamente de física radiológica, pero voy a tratar de interpretarlos lo mayor que se pueda para hablar todos del mismo idioma. Una vez que el paciente pasa por el gantry, que es el tubo por donde está el tomógrafo, se adquieren imágenes. Entonces, estas imágenes inicialmente se comportan como una base de datos abstracta, una base numérica de datos, y a partir de esta base numérica de datos, usando una serie de algoritmos, la computadora, que es al final al cabo el tomógrafo, adquiere imágenes. Primero adquiere imágenes en cordas axiales muy finas, que una las puede sacar de 1 milímetro, 2 milímetros o menos de 1 milímetro, y hace tantas imágenes que establece un cubo de imágenes, y este cubo de imágenes después las postprocesa y adquiere imágenes en sagital, coronal, longitudinal, imágenes volumétricas. Entonces, estos procesos se llaman reformación y reconstrucción. Este primer proceso se llama adquisición. Voy a hacer un paréntesis en esto porque la tecnología de la tomografía computada ha ido incrementando en base a esto. La adquisición sigue siendo la misma, cada vez más rápido, con los equipos que tenemos mucho más veloces, mucho más grandes, con mucho más cortes, como decíamos, pero aquí en este proceso es lo que ha cambiado. Esta capacidad de procesar imágenes a través de logaritmos matemáticos ha hecho que las imágenes se procesen mucho más y con mucho más herramientas y mucho más soporte a través de la inteligencia artificial. De tal manera que actualmente, por ejemplo, ustedes habrán escuchado un término que se llama radiómica. La radiómica es un término que se está usando mucho, sobre todo para tumores pulmonares, tumores de mama y tumores de riñón, y está entrando con mucha fuerza a otro tipo de tumores, con el fin de obtener una data de información que nos permita llegar a diagnósticos mucho más precisos. La idea de la radiómica es establecer una base de datos que caracterizan a una lesión, a una imagen tomográfica, y a partir de ahí llegar a un diagnóstico casi anatomopatológico e incluso genético, ¿no? ¿Y cómo se produce esto en esta etapa, ¿no? Como tenemos una base numérica de datos, esta base numérica de datos se pasan a un software. Este software, a través de logaritmos matemáticos, establece una serie de parámetros. O sea, no solo es la imagen en sí, sino es toda esta base de información numérica que aprovecha la inteligencia artificial para dar más datos, más que solo densidades, más que solo medidas, más que solo captación de contraste, da otra serie de valores numéricos que la inteligencia artificial la procesa y caracteriza mucho más a una lesión tumoral y nos puede decir hasta el estilo patológico, e incluso nos establece pronósticos de tratamiento y respuesta de tratamiento en base a esta nueva tecnología que es la radiómica, ¿no? Que en otros órganos se está utilizando y pronto llegará a cualquier patología tumoral del cuerpo, ¿no? Entonces, recordemos, esto se llama una adquisición, esto se llama una reconstrucción y esto una reformación. Y son los procesos donde interviene la matemática y el equipo computado de la tomografía. Muy bien, una vez que hemos adquirido la imagen, tenemos que evaluar si nuestra imagen está correctamente procesada y la imagen que tenemos al frente cumple los requisitos para hacer un buen diagnóstico. De todos estos requisitos que ustedes pueden ver, estos parámetros técnicos que están en la esquina derecha o izquierda de la imagen tomográfica, el más importante de todos es el que está rojo, que es el grosor de corte. El grosor de corte nos establece, es la cualidad más importante de tomografía computada, porque te permite tener cortes menores de 1 milímetro o de 1 milímetro por lo menos para que su resolución sea lo más acorde posible. Vayamos al ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos cortes de 0.6 milímetros, cortes de 1 milímetro, 2 milímetros, 4 milímetros y 8 milímetros. Como ustedes comprenderán, diferenciar esto de 6 milímetros, de 0.6 milímetros, entre de 8 milímetros, los contornos se definen mucho mejor en esta imagen, las interfaces se definen mucho mejor en esta imagen, ¿no? A diferencia de esta otra, donde puede haber artefactos de volumen parcial u otros artefactos. Miren, por ejemplo, esta lesión. Tenemos en el canto interno una lesión que acá se comporta como una densidad mixta, una lesión entre sólida y grasa, y aquí parece una lesión básicamente sólida.
solo por el grosor de corte. O sea, solo por yo tener un grosor de corte mucho más grueso, las densidades que se van a acumular en este punto me van a confundir y van a hacer que las características cambien. Por consiguiente, es importante que una tomografía computada para órbitas sea mínimo de 2 milímetros. Y si te permite la máquina y te permite tu computadora almacenar imágenes, tiene que ser de 1 milímetro o menos, ¿no? Los cortes de 4 o 5 milímetros no son tan convenientes para hacer un diagnóstico más preciso porque puede haber artefactos de volumen parcial, como hemos explicado. Muy bien. Otra característica que tenemos que ver en tomografía computada es la densidad. La tomografía computada trabaja con densidades y las densidades se pueden ver de forma visual o de forma matemática. La densidad, los términos que son hipodenso, isodenso, hiperdenso. Hipodenso es algo negro, como por ejemplo la grasa, ¿no? Isodenso es algo relacionado a la misma densidad de músculo. Tenemos a los músculos temporales, aquí algunos músculos orbitarios. Entonces, el término isodenso es aquel tejido que tiene la densidad similar al músculo. Hipodenso, que tiene un tejido mucho más bajo, más negro. E hiperdenso, aquel que tiene un tejido más blanco, como el hueso, por ejemplo. Entonces, la densidad puede ser un parámetro visual. Hipo, iso, hiper. Pero a veces mi ojo no permite definir si estoy viendo algo hipo o hiperdenso, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Es una densidad un poquito mixta. Entonces, para eso existe una herramienta que se llama unidades Hansfield, ¿no? Las unidades Hansfield, en honor al inventor del tomógrafo, que es el ingeniero Hansfield, establece una escala de unidades, donde 0 es el límite y a partir de cual, de 0 a 20, consideramos todo lo que es líquido. De 20 a 40 es un líquido ya medio mucinoso, proteináceo, un líquido denso. Más de 40 hablamos de un contenido sólido. Y menos de 0 hablamos de contenido graso al inicio y mucho menos valores de aire. Por ejemplo, aquí, si yo pongo mi ROI aquí en esta estructura que es el aire a nivel de los senos etmoidales, esta estará por lo menos en menos 500, menos 600. Si le voy a poner el ROI aquí en esta estructura ósea, pues aparecerán con más 300, más 400. En cambio, si es que a esta lesión yo le puse el ROI y me sale menos 7, ¿no? Entonces, yo solo viendo el ROI, si la imagen inicial yo no estaba seguro si lo que estaba viendo era densidad de músculo, era densidad de grasa, con esto estoy seguro que estamos frente a una densidad de grasa porque tiene un promedio de menos 7, ¿no? Y con un rango de menos 46. Entonces, solo con este hallazgo yo puedo decir que mi contenido de esta lesión es una lesión predominantemente grasa, en base al análisis solamente de la densidad. Entonces, lo que tengo aquí es una lesión de densidad grasa. Por lo tanto, cuando yo ubico mi lesión, ya al saber que es una densidad grasa, comienzo a hacer mis diagnósticos diferenciales. Puede ser un quiste dermoide, puede ser un lipoma, puede ser un cambio inflamatorio en el tejido graso, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, una vez que he definido mi grasa, el contenido graso de esta lesión, lo que tengo que ver es si esta lesión aparte tiene un componente sólido o capta contraste, y eso se ve en base a la captación de contraste. Entonces, ¿y cómo sé si un tejido realmente ha captado contraste? No, nuevamente midiendo unidades Hansfield. Mido unidades Hansfield en la imagen sin contraste y veo que ve menos 7, y veo imágenes unidades Hansfield que tiene 2. Entonces, si analizamos entre la contraste y la sin contraste, no ha habido un incremento significativo de las unidades Hansfield. Por lo menos sé que esta lesión no ha captado contraste, por lo tanto no tiene un contenido sólido. Recordemos que todo contenido sólido tiene que captar contraste sí o sí. La forma más exacta de determinar si un tejido en cualquier parte del cuerpo es sólido es poniendo contraste y viendo cómo capta contraste. Si en este caso esta lesión no capta contraste, por lo tanto no es sólido, por lo tanto estamos frente a una lesión de apariencia quística. Entonces tenemos una lesión de morfología redondeada, apariencia quística porque no capta contraste y un contenido predominantemente graso, entonces estamos frente a un quiste dermoide que es la lesión que tiene más contenido graso de todos los conocidos, ¿no? Entonces, esto es el análisis en base a unidades Hansfield, en base a densidades. Y estamos viendo una tomografía en partes blandas. Entonces, la tomografía computada maneja dos tipos de ventanas para lo que se refiere a manejo de órbitas. Partes blandas, que es la que vamos a analizar en las imágenes previas, y ventana para hueso o ventana ósea. Esto es un postproceso, ¿no? O sea, esta imagen no es que yo
con mi mouse comienzo a moverlo, a manipular la imagen, no. Esto es una imagen que, si quiero que sea exacta, tengo que ver después del proceso. O sea, en nuestro cuadro inicial, donde veíamos reconstrucciones, reformaciones, tengo que decirle al tecnólogo, por favor, envíame una imagen que tenga ahora una ventana o filtro de hueso. Porque si no, no voy a tener una imagen ideal. Bueno, entonces esto nos sirve para ver que la tomografía computada para analizar hueso es muy, muy bueno. Por ejemplo, en esta imagen, ¿no? En esta imagen, mire cómo en esta imagen anterior, en partes blandas, yo no sé diferenciar la cortical de la medular ósea, y no sé si la medular ósea es muy denso, es homogéneo, es heterogéneo. En cambio, cuando hago el filtro de hueso, en este caso, permite ver una lesión bien radiodensa, homogénea, que básicamente está en la medular ósea, y que la cortical ósea no la rompe, no la destruye, no la erosiona, y es un patrón como de vidrio ilustrado. Esto es una displasia ósea, ¿no? Entonces, con una tomografía computada y con una sola ventana de hueso puedo establecer un diagnóstico de una lesión que eventualmente pudiera ser, por ejemplo, sospecha de una lesión tumoral maligna, pero en este caso corresponde a una displasia ósea. ¿Qué más permite ver la tomografía computada? Nos permite ver imágenes volumétricas, nosotros por llamadas BRT, ¿no? Es volumen con técnicas de rendering, que es la traducción. Entonces, estas técnicas de rendering permiten ver imágenes tridimensionales y, por ejemplo, nos permite ver muy bien las prótesis o aquellos elementos de densidad metálica o de otro material que pudieran conformar la órbita en cuestiones quirúrgicas, ¿no? ¿Qué más nos permite ver la tomografía computada? Nos permite manipular imágenes desde el punto de vista vascular. Esta es una imagen nuevamente en BRT, es una reconstrucción en rendering, y permite ver la parte vascular perfectamente y diferenciada de la parte ósea. Y también esta misma imagen la podemos transformar en imágenes MIP. MIP significa proyecciones de máxima intensidad. Yo a la computadora le digo, resáltame todo lo que tenga alta densidad. Entonces, como los vasos que están llenos de contraste endovenoso tienen alta densidad, se realzan mucho y van a establecer mucho más. Entonces, si yo quiero ver la parte vascular, por ejemplo, malformaciones vasculares o una patología vascular, tengo que pedir imágenes en MIP o reconstrucciones en BRT para diferenciarlas mejor. Eso en cuanto a tomografía computada. Ahora, ¿qué podemos decir de la resonancia magnética? La resonancia magnética, antiguamente había equipos abiertos y cerrados. Actualmente todos los equipos son cerrados, y para ver la patología cerebral y patología orbitaria, definitivamente el equipo tiene que ser cerrado. Los pocos equipos abiertos no tienen muy bien rendimiento para la patología orbitaria. Y estas resonancias magnéticas también, su principal característica se basa en el teslaje. Actualmente los equipos, la inmensa mayoría están con 1.5. Hay equipos de 3 Tesla y actualmente están saliendo equipos de mucho más teslaje, pero con un equipo de 1.5 Teslas es suficiente para valorar una buena resonancia magnética de órbitas. Si bien es cierto, los equipos de 3 Teslas tienen un mejor rendimiento para el sistema nervioso central, con 1.5 para órbita nos puede ser suficiente, ¿no? ¿Cuál es la característica más importante de la resonancia magnética? Su resolución de contraste. Quiere decir que puede discernir un montón de tejidos, diferenciarlos unos de otros con mucha facilidad. Entonces, la resonancia magnética, recordemos que su principio fundamental es evaluar el protrón que se encuentra dentro del átomo de hidrógeno que se encuentra dentro de una molécula de agua. Entonces, la resonancia magnética hace que este protón emita características, resuene, como dice su nombre, y a través de ahí, con una serie de algoritmos matemáticos, establece una imagen. Por lo tanto, ¿qué es lo importante de esto? Que como su principio fundamental se basa en el protón del átomo de hidrógeno de la molécula de agua, un tejido, entre más agua tenga, más señal va a emitir. Un tejido, entre menos agua tenga, va a emitir menos señal, por lo tanto, la resonancia magnética no va a ser muy buena. Por eso es importante la cantidad de agua que encuentre un tejido para que la imagen sea un tanto mejor y para establecer unas características. ¿Qué es lo bueno y lo malo de la resonancia magnética? Como ven acá, tiene una serie de imágenes. A diferencia de tomografía computada, que es una sola adquisición, o en todo caso 2 adquisiciones, con y sin contraste, en resonancia magnética tengo una serie de secuencias que puedo yo, y cada vez aparecen mucho más, y cada una específica. Tengo secuencias para ver grasa, tengo secuencias para ver líquidos, tengo secuencias para ver lesiones fibrosas, tengo secuencias para contraste, para difusión, etcétera, etcétera, ¿no? El problema es que cada secuencia implica un tiempo. Si esta secuencia, por ejemplo, esta secuencia me puede durar 4 minutos, la otra secuencia 5 minutos, el otro 5, y por cada secuencia que quiero hacer voy a tener un promedio de 5 minutos, de tal manera que mi examen puede durar de media hora, 1 hora, hasta mucho más. Entonces comprenderán que en estas cosas el tiempo es oro.
¿no? Por eso hay que saber orientar a la patología que uno quiere saber para las secuencias sean las adecuadas y no tener muchas secuencias que puedan saturar el examen y la imagen. Y a veces, entre más secuencias tengamos, no es necesariamente mejor, más bien nos confunde porque tenemos más imágenes por analizar y menos concretas. ¿Qué más podemos hablar de resonancia magnética? Que ya ha avanzado la resonancia magnética. Antiguamente era difícil tener volúmenes o cortes finos como tomografía computada. Actualmente esto ya es posible y podemos tener reconstrucciones tan igual como resonancia magnética. Lo que no podemos es manipular imágenes, por ejemplo, tipo BRT o tipo imágenes óseas, reconstrucciones óseas como vimos en las imágenes previas, ¿no? La resonancia magnética, con todas las secuencias que existen, son dos las básicas, ¿no? Son el T1 y el T2. Esto se aplica para todas las imágenes de resonancia magnética. Y como un principio básico, en base al agua. El T1, el líquido, estamos en este caso en el globo ocular, se comporta como hipointensidad o hiposeñal, que es sinónimo, o sea, una imagen negra. Y el T2, el líquido, se ve como una hiperseñal o hiperintensidad, o sea, una imagen blanca. Entonces, si yo veo una hiposeñal en T1, hiperseñal en T2, estoy frente a una estructura líquida. Nos vamos, por ejemplo, aquí al líquido cefalorraquídeo, vemos como hiperseñal y aquí hiposeñal, por lo tanto, estamos en estructura líquida. Eso en base al T1 y al T2. Entonces, que tengo otra imagen en T1, donde una de las características es masa líquido. ¿Qué otra característica más tiene el T1? Que la grasa brilla, la grasa se ve con hiperseñal, la grasa se ve blanca, como en este caso, la grasa de aquí intraconal, la grasa del tejido celular subcutáneo, ¿no? Sin embargo, si yo a este T1 le quisiera poner contraste, inmediatamente yo no voy a saber si lo que está captando es contraste o es la misma hiperseñal que estoy viendo de la grasa. Por eso es que cuando uno quiere hacer unas resonancias magnéticas con contraste endovenoso, el T1 clásico usualmente no lo usamos y usamos esta secuencia alternativa que es un T1 con saturación grasa. O sea, este es un mismo T1, pero a la máquina le he dicho, aquí en ahora una imagen suprimiendo la grasa. O sea, elimina todo lo que, quítale brillo a todo lo que es grasa, por lo tanto la grasa se va a convertir en negra, ¿no? La grasa intraconal, la grasa del tejido celular subcutáneo, ahora va a estar negro y este es un T1 con fast chat. Este es el protocolo habitual que usamos para ver órbitas, justamente para eso, para disminuir la señal de la grasa y cuando tengamos que poner contraste, poderla ver mejor, qué área está con contraste y qué no. Como vemos a continuación, por ejemplo, ¿no? Esta es la imagen anterior, un T1 con saturación grasa, un T1 con saturación grasa, y este es un T1 con contraste endovenoso. Vemos cómo realzan las estructuras vasculares y cómo capta el músculo y cómo si hubiese una patología la vamos a ver perfectamente aquí, ¿no? Entonces el protocolo normal de una órbita por resonancia magnética implica un T1, un T2, un T1 con saturación grasa y un T1 con contraste en esta imagen de saturación grasa, ¿no? Ahora, ¿qué características vamos a enfatizar con resonancia magnética? Ya dijimos, primero líquido. El líquido en T1 se ve blanco, hiperseñal, el líquido se ve negro, hiposeñal. La grasa brilla en todas las secuencias, o sea, brilla en T1, brilla en T2. ¿Qué más? El músculo se comporta como una estructura un poquito negra en el T2 y como una estructura un poquito plomiza en el T1. ¿Qué más? El aire dijimos que no tiene agua, entonces como no tiene agua, no va a traer señal. Por lo tanto, como no tiene señal, va a ser una imagen totalmente negra en todas las secuencias. Por eso que tenemos el aire que está dentro del seno esfenoidal, aquí el aire dentro de este seno, va a ser negro porque el aire no tiene una señal, no tiene agua que te da señal. El calcio, de la misma forma, el calcio del hueso, por ejemplo, de la cortical ósea, no tiene agua. Por lo tanto, al no tener agua, no va a dar señal. Por lo tanto, miren aquí, vemos este T1, esta imagen más negrita que esta línea negra es la cortical del hueso y aquí tenemos la médula ósea. Por eso que el hueso se ve como una señal un tanto negra, sobre todo la cortical ósea, debido a que no tiene agua y no dar señal tanto en T1 como en T2, ¿no? La cortical se va a ver bastante negra porque no tiene señal. Y los vasos. El enemigo de la resonancia magnética es el movimiento. Es por eso que si tenemos un paciente que no colabora con la posición, es claustrofóbico o tiene algún tipo de tic nervioso si se mueve, pues la resonancia magnética no va a ayudar. El menor movimiento hace que la imagen sea totalmente fea, no sale muy bien. Igual pasa con los vasos, o sea, los vasos al tener un influjo constante no dan señal. Por ejemplo, los vasos de las arterias carótidas como están acá van a salir negras sin señal por el movimiento que
produce la ausencia de esta señal en resonancia magnética. Bueno, esos son conceptos de resonancia magnética en base a las señales y los tejidos. ¿Qué más podemos decir? Igual que en tomografía computada, el contraste sigue siendo una herramienta muy importante para determinar si estamos viendo un tejido tumoral o no. Por ejemplo, aquí tenemos un T1, porque el líquido del globo ocular se ve hiposeñal, un T1, la grasa se ve blanca, hiperbrillante, el tejido subcutáneo se ve blanca, hiperbrillante, este es un T1. Y tenemos aquí un postoperado con una lesión hiperdensa. Entonces, si es una lesión hiperdensa, uno puede pensar que aquí hay una lesión, porque no corresponde al resto de tejidos que está viendo, ¿no? Y si vamos a la siguiente imagen, igual nos damos cuenta que la lesión sigue siendo hiperdensa, ¿no? Y vamos al T2. En el T2, esta lesión, dijimos que un T2 porque tiene líquido refractivo con el líquido, del globo ocular hiperseñal, blanco, la grasa también sigue siendo blanca con hiperseñal, y la lesión sigue siendo con hiperseñal, ¿no? Esta secuencia tenemos, este es un STIR o un T2 con saturación grasa, sigue persistiendo la imagen, un T1 con saturación grasa, sigue persistiendo la imagen. Entonces, tenemos un tejido hiperdenso y no podemos saber si es tumoral o no es tumoral. Entonces, para eso existe el contraste endovenoso. Entonces, tenemos un T1 con gadolinio, un T1 con FASTAT, y vemos que la diferencia entre uno y otro no hay. Pero recordemos que en tomografía computada yo usaba el ROI. Le ponía acá el ROI y me decía, este mide cuántas unidades Hanfield, en este tiene otro igual, y por lo tanto yo sabía si captó o no captó contraste. En cambio, resonancia magnética no tengo esa herramienta y tiene que ser visualmente. Entonces, tu ojo puede definir entre que capte o no capte contraste. Es un poco difícil. Entonces, para esto existe, es un poquito para despertar en la mañana, ¿no? Para eso existe esta secuencia que se llama sustracción. Entonces, tenemos un T1 sin contraste, un T1 con contraste, donde no podemos saber si exactamente ha captado o no ha captado contraste, porque ya de por sí la lesión es con hiperseñal, y le hago esta secuencia de sustracción. En la máquina pongo ambas imágenes y sustrae lo que ya tiene hiperseñal de lo que realmente en una imagen aparece como contraste. Y vemos que no hay ningún tipo de captación de contraste. Por lo tanto, este tejido es un tejido con alta señal, probablemente proteináceo o un tejido lipídico, pero que no capta contraste. Por lo tanto, establecemos que aquí no había reconocimiento tumoral porque no había una captación de contraste. Entonces, siempre que usemos la secuencia con contraste endovenoso, no nos olvidemos de pedir la imagen de sustracción para tener la certeza de que se está captando o no el tejido que estamos viendo, ¿no? Y aquí tenemos en esencia lo mismo, solo que la comparación entre tomografía computada en estos dos exámenes, como veíamos, y en estas imágenes de abajo de resonancia magnética. Vamos al comparativo. En esta tomografía sin contraste vemos que la imagen es una hipodensidad discreta, y cuando ponemos contraste vemos que esta hipodensidad persiste. Entonces visualmente yo sé que esto no ha captado contraste, y si le pongo unidades Hanfield también me va a demostrar que no ha captado contraste fácilmente. Y la ventana de hueso, bueno, me va a ver la parte de los límites óseos. En cambio, en la resonancia magnética, nuevamente, al ser una hiperseñal homogénea en todas las secuencias, yo no puedo establecer si ha captado contraste o no, y tengo que, por lo tanto, recurrir a mis secuencias de sustracción para definir si capta contraste o no, y definir si el tumor que tiene eso no es sólido. En el caso que vimos no era. ¿Para qué más sirve el contraste endovenoso? Sirve para definir algunas lesiones, sobre todo cuando hacemos una fase dinámica o estudios en diferentes fases. Tenemos, para diferenciar un hemangioma cavernoso de un schwannoma, tenemos una lesión que es nodular, intraconal, con áreas heterogéneas, y en tomografía computada, esta misma lesión nodular, redondeada, intraconal, con áreas heterogéneas, ¿no? Y en resonancia magnética tenemos una lesión con hiposeñal, este es un T1, recordemos el líquido está negro, hiposeñal. En la otra lesión también hiposeñal. O sea, esta lesión tiene el mismo similar comportamiento en tomografía computada, similar comportamiento en resonancia magnética. Entonces, ¿qué me queda para diferenciarlo? Poner otras secuencias. Entonces, aquí tengo una lesión que capta un montón de contraste y otra que no. Vamos a ver esta imagen. Aquí no. Entonces, le ponemos contraste a esta lesión y tenemos que esta lesión ha captado contraste muy lentamente y en forma periférica, y en esta otra ha captado muy intensa y en forma central. Entonces, como la forma de captación de contraste, en este caso más intenso y más homogéneo y más centrífugo, me ha hecho diferenciar, en este caso, un schwannoma versus un hemangioma cavernoso. Entonces,
la aplicación de contraste endovenoso no solo es útil para definir si capta o no capta, sino en algunos casos hacer un estudio dinámico para ver si es que lo que estoy viendo, de qué manera capta y qué tan intenso capta, para definir entre una y otra lesión, ¿no? Nuevamente acabemos con esto de la captación de contraste, y algunas veces la tomografía computada no te permite ver lesiones así como estas, muy sutiles, muy laminares, y el ROIT a veces te engaña porque está cerca al hueso y a estructuras blandas, si capta o no capta contraste. En cambio, la resonancia magnética, simplemente le pones contraste y se ve con hiposeñal y no capta, ¿no? Entonces, la no captación de contraste te define en este caso era unas pequeñas colecciones abscedadas producto de unos abscesos intraorbitarios a raíz de una sinusitis, ¿no? Entonces, la captación de contraste te define en este caso si estamos frente a un problema quístico, un problema de un absceso o otro tipo de lesiones no tumorales. Bueno, entonces, hasta aquí hemos visto rápidamente cómo analizar una tomografía computada y una resonancia magnética. Tenemos que recordarnos tres cosas entonces. La tomografía computada nos da resolución espacial y resolución temporal. ¿Qué quiere decir esto? Tiene mejor capacidad para manejar espacios, límites, para el grosor de corte de imágenes, y la temporal se refiere a que exámenes mucho más rápidos. Un examen de tomografía computada adquirir una imagen dura 1 o 2 segundos, y si ponemos contraste 3 o 4 segundos. En cambio, la resonancia magnética, el examen puede durar hasta 40 minutos, 1 hora o media hora, dependiendo de lo que hablemos, pero su principal valor es la resolución de contraste. Quiere decir que yo puedo diferenciar a través de muchas secuencias si lo que estoy viendo es líquido, es grasa, es sólido, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la tomografía computada y la resonancia magnética tienen eso, una resolución espacial y una resolución de contraste. Aquí tenemos un ejemplo gráfico. Aquí la resolución computada, mira cómo veo muy bien los límites, los define, el hueso lo ve bien bonito. En la resonancia magnética, si bien es cierto, a veces no puedo diferenciar límites, pero veo perfectamente qué es grasa blanco, veo perfectamente la sustancia gris, la sustancia blanca, los ventrículos. O sea, esa se llama resolución de contraste, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo, resolución espacial, tomografía computada, resolución de contraste, resonancia magnética. ¿Y qué más tiene de extra? Las ventanas, ¿no? Tomografía computada maneja ventanas, ventana de partes blandas y ventana de hueso. Y la resonancia magnética maneja secuencias. Acá un paréntesis para decir, ¿quién evalúa mejor el hueso? ¿No? Aquí es una pregunta, yo diría, ambigua, como por quién votan, porque si bien es cierto que visualmente la tomografía computada te permite valorar muy bien el hueso, por ejemplo, por fracturas es fenomenal, para ver diámetros o compromisos de la cortical ósea, se ve fenomenal, pero para ver, por ejemplo, una metástasis ósea en la medular, la resonancia magnética sigue siendo el gol estándar. O sea, para ver hueso es una pregunta con doble respuesta. Si quiero ver metástasis ósea, o sea, si quiero ver la médula ósea en el hueso, la resonancia magnética es el gol estándar. Te permite ver lesiones tumorales, incluso pequeñas, compiten incluso a veces con el PET-CT. En cambio, si quiero ver más la cortical ósea y quiero ver, por ejemplo, lesiones traumáticas o ver lesiones, cómo se remodela la estructura ósea en base a un tumor, la tomografía computada es mucho mejor, ¿no? Igualmente aquí vemos cómo, mire, la lámina papilácea en esta parte plana se mide bien, se ve mejor la colección, y aquí se ve perfectamente la lámina papilácea cómo está indemne, quizás un poquito erosionada, pero nada más. Y aquí en resonancia magnética, miren cómo no me permite ver muy bien, no veo bien el hueso, parece que estuviera perdido. Y en esta parte igualmente, o sea, la resonancia magnética para definir estructuras óseas delgadas o para ver estructuras óseas en la cortical ósea no es muy buena, pero si quiero ver metástasis sí es muy buena, ¿no? Entonces esa sería la respuesta para ver qué es mejor, si tomografía computada o resonancia magnética para ver tumores óseos. Muy bien, ahora vamos al tema principal. Entonces, ¿cómo evalúo tumores óseos? Para evaluar tumores óseos tenemos cuatro pies de una mesa. Lo más importante del cuadro clínico, cosa que ustedes lo dominan mucho mejor que yo. Después valorar la edad, porque hay un grupo de patologías para edades específicas, la localización y las características radiológicas. Estas últimas dos es la que la radiología nos va a aportar, localización y características radiológicas. Y con estos 4 parámetros yo puedo llegar a un diagnóstico anátomo, patológico, radiológico. Le he puesto una mezcla entre ambos porque la patología no es que compita con la radiología, no es que compita con la patología, pero yo creo que con el tiempo, incluso con estas nuevas técnicas avanzadas, vamos a tener la posibilidad de tener diagnósticos sin necesidad de biopsias en algunos casos, ¿no? El cuadro clínico ya ustedes lo manejan, un paciente, por ejemplo, lo miran, esto tiene que ser
un retinoblastoma sí o sí, no hay más vuelta que dar, solo con el cuadro clínico. Y la tomografía se haría solamente para cuestiones de estadiaje y ubicación real del tumor, ¿no? La edad. No recordemos que hay edades propias, tumores propios de los niños, quistes dermoides, hemangiomas, linfangiomas, retinoblastomas, etcétera, etcétera, y existen tumores con mayor frecuencia en adultos, como ejemplo los linfomas orbitales a la cabeza y pseudotumor inflamatorio, ¿no? Entonces, solo sabiendo si lo que estoy viendo es la resonancia magnética o la tomografía de un adulto o un niño, yo puedo abordar imágenes hacia uno u otra patología. Igualmente, en cuanto a la localización, entonces tenemos que si es una lesión ocular, si es una lesión central o periférico, yo puedo establecer a qué tipo de tumor estoy enfrentando, ¿no? Y para esto es importante, por lo tanto, recordar para la localización frente a una visión global de la tomografía computada en cuanto a la anatomía, ¿no? Recordemos que existe en la órbita un espacio preseptal, ¿no? Que está a nivel y un espacio postseptal. Y en el espacio postseptal vamos a tener a un espacio intraconal, que es este de acá, un espacio retroconal, extraconal y separado por las estructuras musculares orbitarias, ¿no? Y un globo ocular. Entonces, estos son los espacios básicos. Si yo determino que mi lesión está en el espacio, en el globo ocular, si determino que está en el espacio extraconal, el espacio intraconal, o depende directamente del músculo orbitario de la órbita, pues mi diagnóstico es mucho más fácil. Por lo tanto, la anatomía es básica, porque yo tengo que empezar diciendo dónde está mi lesión. Y estableciendo esto, ya puedo establecer la primera parte de mi diagnóstico. Y después las características radiológicas van a ser como este caso, ¿no? Uno mira esta imagen y dice, esto debe ser la bandera de Bolivia. Sin embargo, no corresponde siempre a nuestro hermano Evo. Esto puede ser una bandera de Guinea, Etiopía. Lo mismo ocurre con la tomografía computada. Si yo veo una imagen, una distribución, una disposición diferente, mi diagnóstico va a variar radicalmente. Entonces, comenzamos con los casos prácticos. Aquí tenemos una lesión. Básicamente, ¿dónde está? Está en el espacio preseptal, ¿no? Pero es una lesión, estando en el espacio preseptal, no respeta sus límites. Se está metiéndose un poquito al espacio postseptal, ¿no? E incluso está metiéndose hasta la grasa intraconal por aquí, ¿no? Entonces, y aquí tenemos una lesión similar con menor intensidad. Entonces, tenemos un tejido que no respeta, un tejido respetuoso, que no respeta espacio, está preseptal, postseptal, incluso algo intraconal. Esto es algo característico de los linfomas. Los linfomas tienen esa característica, son irrespetuosos, se meten mucho a los diferentes espacios, no respetan, es más, peor, atraviesan sin deformar los límites. Por ejemplo, si el linfoma si hubiese pasado un poquito más hacia el hueso, este hueso no lo destruye, no lo desplaza, simplemente lo infiltra y lo deja en su sitio. No es característico de los linfomas. Sobre todo cuando vemos linfomas también nasales, vemos que la lesión puede salir de la órbita o puede salir de la fosa nasal, y la estructura ósea que la vemos, vamos a verla indemne, o sea, con menor densidad, apolillada, pero siempre indemne. Entonces, el linfoma tiene esa característica, es un tejido que se mete por todos los sitios, no respeta espacios, como en este caso es un linfoma. Ahora, esto de diferenciar de una patología clásica, que es el tumor inflamatorio, es bastante difícil, ¿no? Y aquí tenemos otro caso, ¿no? Tenemos un paciente, lo que hablaba, un tejido sólido porque capta contraste, es una tomografía con contraste endovenoso. Si lo comparamos con el resto de los músculos, mira, los músculos temporales, vemos que este tejido ha captado contraste, que es bilateral, que está en el espacio intra y extraconal. Si vemos aquí está en este lado izquierdo, tenemos al músculo orbitario y tenemos la lesión básicamente es extraconal, pero pre y postseptal. En este otro caso, más bien, ya comprometió el tejido intra y extraconal y se metió hasta la fosa nasal. Y miren cómo la lámina papilar se ha sido está erosionada, está con menos densidad, pero está en su sitio, no la ha desplazado, no la ha deformado, no la ha llevado a otros sitios. Por ejemplo, si fuese un tumor epidermoide o otro cáncer de estirpe no linfomatosa, veríamos espículas óseas desplazadas por aquí, otra por acá, o este totalmente destruido. Eso diferencia el linfoma de otros tumores no linfomatosos. Entonces, esto es un linfoma, por las características que acabo de decir. Igual, el diagnóstico diferencial de un pseudotumor inflamatorio se aleja en este caso por lo que ya hemos dicho, pero sigue siendo el diagnóstico diferencial. Y aquí tenemos otra variedad de linfoma. Tenemos un tejido que compromete fundamentalmente a los músculos orbitarios en forma simétrica hacia ambos lados. Y aquí, aparte del pseudotumor inflamatorio, tenemos un tercer diagnóstico más, que es la enfermedad tiroidea, ¿no? La enfermedad de Graves-Basedow, que va a ser el diagnóstico diferencial
entre estrés. Entonces, el linfoma tiene muchas presentaciones, ¿no? Y en todas ellas siempre su diferencial va a ser el pseudotumor inflamatorio y en estos casos también la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Vamos a otro casito. Vamos a otra patología, una patología que depende ahora del globo ocular. Esta es una imagen típica, ¿no? Una imagen típica de una lesión sólida que está dentro del globo ocular comprometiendo a la retina y con gruesas calcificaciones. Y en este otro lado, el componente sólido es muy, muy pequeño y una mayor calcificación. Entonces, este ejemplo lo pusimos para ver que, miren, la resonancia magnética es mucho más sensible para detectar lesiones sólidas dentro del globo ocular. La resonancia magnética, recordemos, nos puede definir, por ejemplo, entre las capas de la esclera y la coroides, cosa que la tomografía computada no puede, y los tejidos se visualizan mucho mejor en resonancia magnética que en tomografía computada. Y si quisiéramos evaluar el nervio, también la resonancia magnética va a ser mucho mejor que la tomografía computada. ¿Y para qué más nos sirve esta imagen? Para ver, no obstante que los tejidos sólidos se ven mucho mejor en resonancia magnética, miren cómo las calcificaciones se ven mucho mejor en tomografía computada. Entonces, la búsqueda de calcificaciones siempre es mucho mejor en tomografía computada que en resonancia magnética. Si yo estoy buscando calcificaciones porque es la piedra angular para definir mi diagnóstico, tengo que siempre hacer una tomografía computada. La resonancia magnética, aún con todas las secuencias que tiene actualmente, tiene limitaciones para buscar calcificaciones. Por ejemplo, búsqueda de cistercicosis calcificada, necesariamente tomografía computada porque los cisticercos calcificados no los voy a poder ver tan fácilmente en tomografía computada, en resonancia magnética, por lo que acabamos de decir. Muy bien, y aquí tenemos, ¿en qué más es buena la resonancia magnética? Por ejemplo, ya hicimos una resonancia de órbita y como parte del protocolo a veces se amplía el cerebro, ¿no? Y aquí tenemos una lesión sólida que capta contraste en la región pineal y esto corresponde también a un retinoblastoma bilateral, trilateral, ¿no? Sería un retinoblastoma trilateral porque ya ha comprometido ambas órbitas y ha comprometido también la región pineal. Muy bien, sigamos con globo ocular. Otro ejemplo. Tenemos una lesión que está dentro del globo ocular, una lesión con hiperseñal. Aquí es importantísimo saber frente a qué secuencia estamos. Entonces, esta secuencia que estamos viendo es una secuencia en T1 porque el líquido está negro, está con hiposeñal, y la grasa está con hiperseñal, está blanca, ¿no? Y por lo tanto, dentro del globo ocular, vemos una lesión con hiperseñal, y estamos en un T1 que no tiene contraste. Entonces aquí, y son muy pocas las lesiones que tienen hiperseñal en T1, y estas son la melanina, algunos tejidos proteináceos y el contraste. En este caso no tiene contraste y no es un tejido proteináceo, por lo tanto esto es melanina, estamos frente a un melanoma. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta imagen? Que el melanoma es muy fácilmente visualizado en resonancia magnética a través de esa característica de tener hiperseñal en las secuencias potenciadas en T1, ¿no? Se busca un T1, dijimos que es la secuencia, y bueno, en el T2 se va a comportar de forma contraria, lógicamente, y puede captar contraste, pero su principal característica es ver el T1. Si quiero ver metástasis por melanoma a otros niveles, igual, ¿no? Voy a buscar la melanina con esta característica de hiperseñal en T1. Aquí tenemos una tomografía computada donde vemos una lesión intraconal que está comprometiendo el nervio en forma homogénea, en forma difusa, y vemos que cuando pones contraste capta en forma homogénea. Esta es una típica característica de tumores neurogénicos, en este caso de un glioma, una captación intensa y homogénea, ¿no? Y que sigue ese conducto orbitario ensanchándolo un poquito y remodelándolo, ¿no? Entonces, las características de un tumor neurogénico son estas: ensancha, remodela, las estructuras, los espacios por donde pasan, sin necesariamente erosionar, pero sí remodelar el espacio, y una captación intensa homogénea. En este caso fue un glioma del nervio óptico. Esta otra lesión corresponde a una lesión también del nervio óptico, pero vemos que la zona central del nervio permanece indemne y por lo contrario hay una captación y engrosamiento en sus capas. Entonces esto corresponde a un meningioma del nervio óptico, ¿no? Y si lo vemos en este otro caso comparado con resonancia magnética, vamos a ver que la resonancia magnética tiene mejor resolución de contraste, o sea, voy a poder definir mucho mejor. Mira, incluso acá ni siquiera tiene contraste. En el caso anterior, me tuve que poner contraste para definir muy bien esa capa que está tumoral, que está rodeando al nervio óptico. En cambio, en este caso, no, aún sin contraste endovenoso puede definir perfectamente que estamos frente a un meningioma del nervio óptico.
Entonces, la resonancia magnética tiene mejor resolución de contraste y tiene mejor rendimiento para valorar lo que es la estructura nerviosa y nervioso central. Sigamos con otro caso, tenemos otra lesión que lo ubicamos en el espacio intraconal, ¿no? En una tomografía computada, este es con contraste endovenoso, vemos los músculos orbitarios, por lo tanto estamos en el espacio intraconal retroorbitario y vemos un tejido, tienen varias densidades, tiene una densidad de partes blandas como de hueso, tiene una densidad un poco líquida, similar al globo ocular, y tiene unas, parece áreas mayores que captan contraste, entonces es un tejido con tonos imprecisos, ¿no? Y acá vemos en otro plano de la misma forma. Entonces, este tejido por tomografía computada va a ser un poquito diferenciarlo, con tonos imprecisos, áreas quísticas, áreas sólidas, ¿no? Sin embargo, le hacemos resonancia magnética y vemos que el contenido líquido es mucho más evidente, incluso se ve algunos niveles hidroaéreos. Entonces, la resonancia magnética para definir quísticas es muy, muy buena. Ese es el siguiente mensaje. Si yo quiero definir una lesión quística, la resonancia magnética es el gol estándar. Por ejemplo, ¿no? Saliendo un poco del cuadro, si yo quiero ver una lesión quística en ovario, después de la ecografía, la resonancia magnética es igual estándar, cosa que la tomografía no puede. Entonces, aquí fácilmente vemos que estamos frente a un linfangioma, ¿no? Linfangioma con lesiones quísticas con niveles hídricos, ¿no? Gracias, igualmente aquí tenemos una lesión con alta señal, con tonos con unos tabiques, que rodea al globo ocular, es intra y extraconal, y en contraste endovenoso capta intensamente, ¿no? Aquí tenemos a este tenía un hemangioma capilar, y en el caso anterior a un linfangioma quístico. Sigamos ahora, ya hablamos de globo ocular, hablamos de espacio intraconal, ahora hablamos de otra estructura que está en la órbita, que es la glándula lacrimal. Siempre la glándula lacrimal la vemos como una imagen mucho más densa, capta intensamente contraste, se localiza en el borde superexterno de la órbita. Entonces, aquí aplicamos un signo que se llama el signo del órgano fantasma. Aquí yo veo acá veo al glándula lacrimal que está presente, muy bien pintada con el contraste, y si lo hago contra atrás no la veo. Entonces, si yo veo que desaparece mi órgano y en el plazo de este órgano aparece una lesión, pues esta lesión depende de este órgano, ¿no? Eso se aplica para toda estructura en el cuerpo humano. Le llamamos el signo del órgano fantasma. La lesión está reemplazando al tumor que debiera estar aquí. Y esto yo diferenciarlo entre un tumor adenoide quístico de la glándula submaxilar u otro tumor de otra estirpe es bastante difícil, ¿no? Por tomografía computada. En estos casos sí, la biopsia es mandatorio. No hay características propias para definir qué tipo de estirpe tumoral corresponde a la glándula lacrimal, como en este caso. Bueno, sigamos un poquito más. Ahora vayamos a los límites de la órbita y vamos a la pared orbitaria. Tenemos una lesión, miren, comparamos con el lado sano. Este es el límite óseo de la pared orbitaria. Y aquí tenemos una lesión que la está comprometiendo. Pero por resonancia magnética, cuando el ojo no es muy experto, ni en T1 ni en T2 te permite definir si la lesión está, depende de la pared, depende de las partes blandas. Nos vamos a tomografía computada y miren cómo fácilmente uno puede establecer que esta lesión corresponde a una lesión del hueso, con reacción perióstica y tumoración de partes blandas. Estamos frente a una metástasis ósea. En este caso fue metástasis por un neuroblastoma primario a otro nivel, ¿no? Entonces, este simplemente es un ejemplo de cómo, no obstante que la resonancia magnética es el gol estándar para ver la metástasis en hueso, a veces la tomografía computada es una herramienta muy útil y con mayor precisión que la tomografía computada para definir lesiones. Entonces yo siempre les aconsejo cuando uno está empezando a ver tomografía de resonancias magnéticas, que siempre empecemos con la tomografía computada. La tomografía computada nos puede definir mucho mejor la patología ósea, como en este caso. Muy bien, he tratado de avanzar para tener tiempo a las preguntas. Como ustedes ven, la radiología se basa solamente en ver puntos cruciales, puntos pequeños, que nos permiten establecer un diagnóstico y diferenciar del otro, ¿no? Esta imagen siempre lo pongo como ejemplo, mis hijos, y cuando vamos de viaje digo, ¿dónde fue hecho? ¿En qué fecha? Y uno mira que acá estas imágenes, todo está en polvo de estas vacaciones, pero si mira estas imágenes, una bandera por acá, una bandera por aquí, otra por ahí, definitivamente estamos en el mes de julio, estamos en Fiestas Patrias, ¿no? Entonces, esto lo pongo como ejemplo de que buscando un mínimo de detalle en una imagen, uno puede establecer en qué diagnóstico puede estar proponiendo.
Y para finalizar, entre tomografía computada y resonancia magnética, recuerden que solo dos cosas. La tomografía computada es mucho más rápida, la resonancia magnética demora mucho más en adquirirla, pero tiene más herramientas y mucho más sensibilidad y especificidad para algunas lesiones tumorales. Pero la tomografía computada tiene mejor resolución espacial, quiere decir que puedo manipular mejor mis imágenes. Si yo, por ejemplo, quiero reconstruir vasos, quiero reconstruir huesos, tomografía computada de todas maneras. Y si quiero más definir un tejido, tengo dificultades para definir un tejido, ver resonancia magnética. Y también depende del paciente. Si tengo un paciente que no colabora para nada, pues la resonancia magnética no va a servir, ¿no? Y pasar una tomografía computada. Bueno, eso es todo lo que quería compartirles. No sé si hubiera alguna duda para responder en estos minutos que quedan. Doctor Flores, gracias por una excelente presentación, muy didáctica, bastante completa. Creo que de por sí ya resuelve muchas dudas que teníamos. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, solicitan volver a ver la charla. Excelente que ha estado. Con su venia probablemente podríamos en algún momento compartirla. Mientras tanto, el doctor Solón, tal vez si tiene algún comentario, por favor, respecto a la charla. Muchas gracias, Raimundo. Una clase excepcional, como siempre nos tienes acostumbrados, y cada vez con información nueva que seguimos aprendiendo mucho de ti. Yo te quería comentar que como cirujano de órbita, yo siempre solicito ante una patología orbitaria siempre la tomografía primero. ¿Por qué? Porque si tengo resonancia, si tengo tomografía, el ver nítidamente el plano óseo en la tomografía, a mí mentalmente ya me va ayudando a ubicarme mejor espacialmente en 3D en la órbita ante la posibilidad de hacer una intervención quirúrgica, ya sea de tipo oncológico o reconstructivo por fracturas o por descompresión de Graves. Aparte que en algunas situaciones de cirugía de órbita hacemos modelos en 3D del plano óseo y las tomografías nos sirven para eso. Ya cuando queremos caracterizar mejor algunas lesiones tumorales y sobre todo cuando ustedes, los expertos en radiología, ustedes muchas veces mismos sugieren después de una tomografía complementar con estudio de resonancia porque ustedes mismos necesitan más herramientas para ayudarnos con los diagnósticos. Pero siempre yendo de lo más simple a lo más complejo, siempre pido tomografía primero y después lo complemento con una resonancia, salvo algunas excepciones. Y otra cosa que tú hemos captado de tu clase y algo que siempre practicamos nosotros es siempre pedir, cuando pensamos en un problema tumoral, siempre pedir tanto la tomografía como resonancia con examen contrastados. Es así, siempre debemos pedir los exámenes contrastados, Raimundo, en caso de tumores orbitales. En casos de órbita, sí, salvo que estemos hablando de patología traumática. En patología traumática no es necesario contraste porque estamos viendo básicamente estructuras óseas, colecciones, sangrados, pero para el resto de exámenes sí es lo ideal. La sensibilidad en tomografía computada con contraste es altísima comparado sin contraste. Y en resonancia magnética pudiéramos eventualmente no ponerlo, ¿no? O sea, se recomienda que sí, pero si, por ejemplo, un paciente con problemas renales o un problema con un tipo de otros problemas, no, se puede evitar, ¿no? Quizás sea el plus de la resonancia magnética, que puede evitar la aplicación de contraste, pero en tomografía computada definitivamente sí necesita contraste. Raimundo, si tenemos por tomografía una lesión tumoral con sospecha de que sea un tumor vascular y vamos a planificar una resección o una biopsia, y queremos saber si es un tumor de bajo flujo o alto flujo, lo cual va a ser importante para no tener complicaciones transoperatorias, ¿cuál sería el mejor examen radiológico para pedir en una lesión que pueda tener un alto flujo, o descartar que tenga un flujo alto vascular? Porque, por ejemplo, un hemangioma cavernoso de órbita, sé que es un tumor que no va a sangrar mucho, o puedo tener lesiones que tengan un vaso nutricio importante. ¿Cuál sería el mejor examen radiológico para poder hacer una cirugía, planificar mejor mi cirugía? Bueno, acá entramos al campo ya del análisis de la lesión desde el punto de vista vascular, ¿no? Definitivamente la ecografía Doppler es el mejor método para valorar el grado de vascularización de una lesión intrínsecamente, pero si quiero valorar la cantidad de vasos aferentes o eferentes que tenga una lesión, una angiotomografía es muy buena, ¿no? Porque la parte vascular macro la puede ver mucho mejor una tomografía computada.
pero sí tiene limitaciones para ver la vascularización interna dentro del tumor, como lo ve la ecografía Doppler. Existen algunas secuencias como la perfusión que nos ayudan, que se usan en realidad muy poco, pero sí pudiéramos usar esas secuencias de perfusión tanto en tomografía como en resonancia magnética para ver qué tanto está vascularizado un tumor. ¿Prefieres tomografía o Sí, una tomografía. Yo resonancia? prefiero una tomografía para valorar eso. Okay. En ecografía, en casos de tumores intraoculares, te voy a sacar un poco el tema de órbita, en casos de melanomas intraoculares, de coroides, tenemos patrones ecográficos que nos definen muy bien y con alta sensibilidad la posibilidad de decir que ese tumor es un melanoma uveal. Si tenemos una resonancia, ¿qué tan útil es una resonancia magnética para decir ese tumor coroideo es un melanoma? No, tiene alta sensibilidad para melanoma, sí. ¿No? Como le decía, a diferencia de tomografía computada, nos puede definir un poco mejor las capas del globo ocular y la dependencia de esta. Y el melanoma tiene características propias que la diferencian de otros tumores para definir. Sí, definitivamente es el mejor examen para esto. Doctor Barriga, ¿alguna pregunta que tenga usted? Es su micrófono. Sí. No, yo estaba pensando, y a raíz de una pregunta que había visto en el chat, que me voy a anticipar a la respuesta del doctor Flores, yo me ponía a pensar que ahora la complejidad que tienen estos exámenes hacen que lo que pueda necesitar un cirujano como tú, Solón, o un oftalmólogo clínico como yo, sea realmente una pequeñísima parte de todo lo que sabe el radiólogo para aportar en el informe que nos va a dar sobre un caso que nosotros le enviemos. La pregunta de un alumno me parece que era si es necesario enviar los informes en CD o imprimir las imágenes. Yo me pregunto qué podría hacer yo con un CD, con toda la información que se da, porque no está en mi competencia probablemente poder utilizar todo lo que sabe un radiólogo para llegar al diagnóstico que nos está informando, ¿no? Entonces, aquí yo quiero ser muy claro porque tenemos muchos alumnos en nuestra audiencia. Los exámenes auxiliares como estos que nos ha presentado el doctor Flores, actualmente por su complejidad dependen mucho de quién los informa y no de quién los lee en realidad, porque claro, hay cirujanos como tú, Solón, que pueden tener mucha capacidad para leer una tomografía, una resonancia, pero eso es algo que se aprende con la experiencia y con el tiempo. Pretender que uno saliendo de la facultad pueda dominar todo lo que nos ha dicho ahora el doctor Flores es simplemente imposible, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que a futuro cada vez nosotros tenemos que aliarnos más a los radiólogos, probablemente tener un radiólogo de confianza a quien acudir para poder resolver nuestros diagnósticos a través de estas herramientas. Yo no sé qué piensa usted, doctor Flores, pero yo me imagino que todo lo que usted sabe pues no es algo que se pueda transmitir en una clase de una hora como lo ha hecho brillantemente para mí, porque he aprendido mucho, a pesar de que ya sabía algo de la cosa, pero siempre se aprende mucho. Yo no creo que en este momento, por la complejidad de los exámenes, alguien como un oftalmólogo pueda dominar toda la capacidad que tienen estos exámenes para darnos el diagnóstico de un paciente, ¿no? Bueno, aquí primero habría que recalcar que los tiempos han cambiado Sí. y las placas como las conocemos, las placas radiológicas, cada vez se usan menos. Hay empresas que cada vez lo usan menos porque los tiempos son así, ¿no? En el hospital, por ejemplo, ya no pasamos placas hace ya 2, 3 años. Y no, hasta así nos piden, no te las damos simplemente. Entonces la información todo es en base ahora a CDs, UCBs y sistema de PACS internos o externos. Entonces eso por un lado. Y por otro lado es bueno porque
las placas te limitaban, o sea, como decía, la resonancia magnética te permitía hacer 5, 10, 15, 20 secuencias y ya tienes que más placas, o sea, 60 placas ya no ni dónde portarlas. En cambio, un CD, un USB, puedes tú poner las imágenes que tú quieras. Entonces, y no necesariamente para que las vea el especialista que no es radiólogo, sino para que otros mismos radiólogos vean otros sitios, ¿no? Que es la idea, la segunda opinión siempre está presente, uno no es perfecto en estas cosas, y entre más información le des al segundo colega que va a informar es mucho mejor. Y por otro lado, eh, yo sí estoy de acuerdo en que dentro de este grupo de grandes imágenes sería bueno darles imágenes selectivas, ¿no? Que a veces tratamos de hacer eso. Por ejemplo, yo al oftalmólogo le puedo dar un montón de imágenes en sagital, coronal, pero si yo estoy seguro, le pongo un 3D solito con su reconstrucción, suficiente para que una sola imagen y él tenga una idea de todo lo que está pasando. Entonces la idea es esa, la idea es dar al especialista, no radiólogo, imágenes selectivas, pequeñas, concisas, y al radiólogo más información para que tenga una segunda opinión y sobre todo exámenes comparativos, ¿no? Los exámenes comparativos son fundamentales, tener cortes más finos y mayor volumen. De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Solón, tu micrófono, tu micrófono. Ok. Un plus también de que recibamos los orbitólogos el CD es de que con estos CD podemos hacer nosotros planificación en imágenes de 3D en la computadora para hacer nuestra cirugía, ya sea de reconstrucción o de descompresión orbitaria, inclusive para cirugías oncológicas, como lo hemos estado haciendo desde hace 7 años. También nos sirve para enviarlas a empresas para que nos fabriquen modelos 3D, para poder estos 3D esterilizarlos a gas y tenerlos sobre la mesa quirúrgica y nos ayudan en el transoperatorio. O sea, son herramientas que definitivamente esta modernidad nos ha ayudado mucho. Y algo que yo quería hacer un poco de hincapié con algo que dijo el doctor Raimundo. En el INEM nos hemos acostumbrado siempre a hacer una revisión o tener una segunda opinión de patología